Iniciamos aquí un vídeo sobre la unidad de aprendizaje 3, adquisición y mantenimiento de activos fijos, aprovisionamiento de existencias y gestión de almacén, correspondiente al módulo Dirección de la Actividad Empresarial del Certificado de Profesionalidad, Creación y Gestión de Microempresas. Hasta ahora, en este módulo, las dos unidades anteriores, hemos visto en la primera aspectos generales de la organización empresarial y en la segunda hemos hablado de la gestión de los recursos humanos. En esta última unidad de aprendizaje, de lo que vamos a hablar es de la gestión de los recursos materiales, es decir, todos aquellos bienes de la empresa que no son las personas. Concretamente, en este primer capítulo, digamos, de esta unidad de aprendizaje, vamos a hablar de esos recursos materiales que la empresa tiene a su disposición para la actividad productiva, pero no para venderlos. Digamos que los recursos materiales que tiene a su disposición la empresa son de dos tipos, los que tiene para vender y los que tiene para apoyar a la actividad. Bueno, pues en esta primera parte, en este primer vídeo, vamos a hablar precisamente de estos últimos, de los recursos materiales que tiene la empresa para llevar a cabo la actividad, pero que no los va a vender. A estos recursos se les llama activo fijo o inmovilizado. Y lo que vamos a ver en este vídeo, en este breve vídeo, es aspectos relacionados con la adquisición de los activos fijos, cómo es ese proceso de adquisición y evaluación de proveedores. Hablaremos del concepto de amortización y veremos al final una breve visión muy genérica de las aplicaciones ofimáticas utilizadas para la gestión empresarial. Entonces empezamos hablando de la adquisición de estos activos fijos. Cuando hablamos de adquisición, muchas veces en nuestra cabeza la palabra adquisición la vemos como sinónimo de la palabra compra. En gestión empresarial esto no es así. Adquirir es incorporar a la empresa. La empresa se hace con este bien, pero la forma de incorporar ese bien a la empresa puede ser de dos maneras. O bien puede ser una compra, es decir, la empresa se hace con la propiedad del bien, además del usufructo, o bien existe una alternativa que es tener solo el uso de la propiedad y no comprarlo, el uso del inmovilizado, el uso del activo, pero no comprarlo, no tener la propiedad. En este caso, pues cuando hablamos de compra hay aspectos que tenemos que tomar en consideración, que son pues el precio, la posible depreciación, etcétera. Y cuando hablamos de alquiler, pues tenemos alternativas que son, por ejemplo, el renting o el leasing. ¿Qué pasa cuando hacemos una compra, cuando hacemos una adquisición de activo fijo? Bueno, pues cuando hacemos una adquisición de activo fijo, tenemos que tomar en consideración que son inversiones que ayudan a la supervivencia de la empresa. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de terrenos, por supuesto, y edificios, pero también estamos hablando de la maquinaria, equipamiento, software, mobiliario, ¿de acuerdo? No solo grandes maquinarias a las que les vemos una utilización productiva, sino también esos elementos que forman parte del equipamiento de la empresa, que quizá, como por ejemplo el mobiliario, no se le ve una utilidad productiva tan clara como se le podría ver a una máquina de fabricación, pero que son necesarios para la empresa porque los empleados tienen que sentarse en alguna parte. Mientras que alternativamente, los activos circulantes son aquellos otros elementos que garantizan el funcionamiento de la empresa, que pueden ser para vender, como por ejemplo las existencias, y no estaríamos hablando ahora mismo de esos elementos, pero sí podemos estar hablando, cuando hablamos de activos fijos, de otros tipos de elementos físicos que no son tan duraderos. Por ejemplo, podemos comprar una maquinaria, que es un activo fijo, que va a tener una duración en la empresa, que va a estar durante un tiempo en la empresa, pero además para esa maquinaria necesitamos a lo mejor unos consumibles. Esa máquina necesita unos consumibles. Pensemos, por ejemplo, si tenemos una impresora, pues una impresora, porque somos una imprenta, ¿vale? Pues una imprenta tiene unos consumibles que son, por ejemplo, el papel, la tinta, pues posibles aceites de engrasar o elementos que son para el mantenimiento, ¿vale? Entonces, bueno, pues todas estas adquisiciones las
tenemos que hacer con esa idea de rentabilidad. Es decir, vamos a incorporar unos activos a la empresa y tenemos que tener en la cabeza continuamente o de manera permanente el concepto de rentabilidad. Normalmente, cuando compramos un activo fijo, cuando incorporamos a la empresa un activo fijo y además ese activo fijo está en modalidad de compra porque se queda en la empresa, tenemos que tomar en consideración una serie de aspectos como es el hecho de la depreciación. Es decir, yo compro una maquinaria y con el paso del tiempo, es verdad que estoy usando esa maquinaria, pero esa maquinaria, bien por la utilización o simplemente por el paso del tiempo, va perdiendo valor. A eso se le llama amortización. Es decir, hay activos fijos que pierden valor y que son amortizables, pero luego es verdad que hay otros activos fijos que no pierden valor, como por ejemplo los terrenos. No solo no se deprecian, sino que en según qué circunstancias su valor puede incluso incrementarse. Y otro concepto que no podemos olvidar cuando se adquiere un activo fijo para utilizarlo en la empresa es el periodo de vida útil. Es decir, cuánto tiempo vamos a poder aprovechar este activo. Evidentemente, un terreno, pues podemos decir, entre comillas, que es indefinido, pero sin embargo, cualquier otro activo como una maquinaria, un vehículo, etcétera, pues tiene un periodo de vida útil. Bien, vamos a ver ahora la ventaja que puede tener la compra del activo fijo. Es decir, si compramos un activo fijo y lo incorporamos al inventario de la empresa, pues forma parte de su patrimonio. La empresa, aspectos positivos, pues la empresa puede disponer del bien a su antojo, es decir, puede hacer con él lo que quiera, porque es suyo. Además, la amortización reduce el impuesto de sociedades. Luego veremos al final, cuando hablemos de la amortización, veremos a qué se refiere esto. Hay otro aspecto también interesante y es que al tener el activo incorporado a la propiedad de la empresa forma parte del patrimonio de la empresa, con lo cual la empresa, por así decir, es más valiosa, tiene más valor, es decir, su masa patrimonial se incrementa. ¿Qué inconvenientes tiene la compra? Pues hay que hacer un desembolso importante. Las compras de activos fijos en general son adquisiciones y que suponen un desembolso importante. O bien hay que endeudarse. Es verdad que luego la depreciación, es decir, en el momento de la adquisición se produce un incremento patrimonial, pero es verdad que luego la depreciación va haciendo que disminuya el patrimonio. Y por supuesto, con la adquisición la empresa se hace responsable del mantenimiento, o bien haciéndolo ella misma, o bien contratándolo a una empresa externa, al proveedor, etcétera. Pero puesto que la propiedad es suya, puesto que el equipo es suyo, el activo es suyo, tiene que mantenerlo para que esa vida útil teórica que se prevé, pues sea efectiva. Existen otras posibilidades que son el alquiler, los arrendamientos, ¿vale? Entonces, bueno, existen diferentes alternativas de arrendamiento que tienen pues diferente ventaja. Existe el llamado leasing financiero, ¿vale? El leasing siempre es un alquiler con opción a compra, a diferencia del renting, que siempre es un alquiler sin opción a compra. A veces nos ofrecen por ahí renting con opción a compra. Si es renting, no tiene opción a compra. Si nos están ofreciendo una opción a compra, lo que nos están ofreciendo es un contrato de renting y al final del contrato de renting nos van a ofrecer la compra de un bien de segunda mano. Es diferente del leasing financiero o del leasing operativo. El leasing es un tipo de contrato en el que la opción a compra está ya prevista desde el inicio del contrato y se le asigna un valor residual. El contrato de leasing no puede ser anulado. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser anulado? Porque como tenemos un leasing, en el leasing financiero, perdón, como ya hemos aceptado la posible opción a compra, hemos incorporado este bien en el activo. En definitiva, un leasing financiero tiene ciertas ventajas financieras y sobre todo fiscales y por eso no puede ser anulado. De alguna manera, la administración tributaria lo que dice, le vamos a dar una serie de ventajas, es decir, las cuotas se consideran gasto, con lo cual se van a poder reducir en la cuenta de gastos de la empresa,
Al mismo tiempo, se va a poder incluir el activo desde el primer momento en el activo de la empresa, pero a cambio no se puede revocar el contrato durante su tiempo de duración. La diferencia con el leasing operativo es que el contrato puede ser revocado, pero a cambio no se incorpora el activo, hasta la finalización del contrato, hasta que se ejerce de facto la opción a compra. Y además el leasing operativo lo que sí hace es permitir el mantenimiento del bien en la cuota, cosa que permite el renting. El renting es un alquiler puro y duro. Bien, a la hora de adquirir un inmovilizado, ¿qué cuestiones hay que tomar en consideración? Bueno, ¿para qué lo vamos a adquirir? Es decir, ¿lo necesitamos o no? Normalmente, cuando la empresa sabe que necesita adquirir un nuevo activo, un nuevo inmovilizado, y no, ahora ya voy a dejar de llamarle inmovilizado y voy a empezar a llamarle maquinaria, equipo, fundamentalmente esto, maquinaria o equipo o un local. ¿Cuándo la empresa sabe que lo necesita? Pues porque ha detectado que hay una necesidad de mercado que no está pudiendo satisfacer y que para satisfacer esa necesidad del mercado, pues necesita este nuevo equipamiento. Si yo estoy vendiendo 1000 camisas al mes y mis proveedores me hacen pedidos por 2000 y no puedo vender 2000 porque la máquina que utilizo para fabricar las camisas solo fabrica 1000, pues es evidente que necesito poder fabricar 2000. Y para poder fabricar 2000 o necesito otra máquina o necesito una máquina más grande. Entonces, lo fundamental a la hora de adquirir un activo es detectar que mi negocio lo necesita. No tiene sentido comprar un activo porque sí o por sí mismo, pues porque es bueno o porque es mejor que el que tenemos. Si el mercado no nos lo está demandando, si nuestro negocio no nos está demandando esa mayor producción o ese nuevo producto o esa nueva funcionalidad, no tiene mucho sentido hacer la adquisición. Una vez que nos hemos dado cuenta que tenemos esa necesidad, que nuestra producción o nuestra productividad o nuestra eficiencia se va a ver beneficiada con la adquisición de ese activo, pues tomamos la decisión de adquirirlo. Y ahora entonces, ¿en qué pensamos? Bueno, ¿qué activo será o qué maquinaria será la más adecuada? Pues será la más adecuada la que nos permita una mejor eficiencia o nos permita una mejor competitividad. Al final, lo que nosotros queremos buscar es un retorno de la inversión. O bien vamos a vender más, o bien vamos a poder facturar más. Por ejemplo, imaginemos una situación en que yo tengo una maquinaria que me permite vender un determinado producto y puedo tener una maquinaria que me permite añadirle algo a este producto. Al final, no voy a vender a lo mejor más cantidad de producto, pero sí voy a poder vender el producto a un precio mayor. ¿Vale? Imaginemos, por ejemplo, que estoy fabricando, pues, ¿qué digo yo? Vasos de cartón. Y bueno, pues soy capaz de fabricar 20.000 vasos de cartón al día. Pero resulta que le pongo un nuevo dispositivo a la maquinaria que ya tengo y puedo vender vasos de cartón y vasos de cartón con tapa. Los vasos de cartón con tapa los puedo vender más caros. Bueno, pues en ese caso lo que voy a tener es un incremento de facturación. No voy a vender más vasos, voy a fabricar los mismos vasos, pero los voy a poder vender más caros y voy a obtener un mayor beneficio. Este es un poco los criterios que tenemos que tomar en consideración para decidir si adquirimos un nuevo activo o no. ¿Qué aspectos de eficiencia y de competitividad se me pueden ocurrir? Pues mirad, de eficiencia, la ubicación, es decir, temas relacionados con, a lo mejor voy a poner un local en otro sitio. ¿Por qué? Porque en ese otro sitio pues estoy en un polígono y a lo mejor al estar en un polígono pago menos por el alquiler de mi nave que si estoy en una zona urbana, por ejemplo. Imaginemos que yo tengo pues eso, una pequeña imprenta pero la heredé porque llevo mucho tiempo con ella y estoy en una zona que se ha convertido en urbana. Antes estaba pues en un barrio un poco de las afueras de la ciudad, pero con el crecimiento de la ciudad estoy ahora en una zona residencial y el alquiler que pago por el local que estoy utilizando se ha encarecido por estar en una zona con más servicios, etcétera. Mientras que si me voy a lo mejor a un polígono industrial, pues tengo menos servicios, está más lejos, pero el coste del local es muchísimo más barato.
como decía antes, pueden ser que puedo producir más cantidad, a lo mejor con el mismo coste, o puedo generar una mayor productividad, es decir, pues con un ahorro eléctrico, por ejemplo, con una máquina que sea más eficiente energéticamente, me permite fabricar lo mismo, pero con un consumo eléctrico a lo mejor, o consumo energético muchísimo más barato, o con un consumo de materias primas más reducido, etc. Y luego los temas de competitividad, pues aquí es donde tenemos que tomar en consideración, pues si nos interesa la adquisición, nos interesa el alquiler, qué va a pasar con el mantenimiento, qué va a pasar con la disponibilidad. Esto es muy importante. La disponibilidad es el número de horas que aquel equipamiento va a estar disponible. Imaginemos que yo puedo elegir entre dos maquinarias, una de ellas es más barata, pero necesita que le haga un mantenimiento cada 8 horas, mientras que la otra máquina, y durante ese mantenimiento va a estar parada 3 horas, mientras que yo tengo otra máquina que es también, el mantenimiento dura 3 horas, pero se le puede hacer cada 60 horas. No es lo mismo tener que parar mi máquina 3 horas cada 8 que 3 horas cada 60. Entonces, a eso se le llama disponibilidad y, lógicamente, la disponibilidad, en el caso, por ejemplo, de una maquinaria o de un equipamiento, es crítica. ¿Cómo se hace la toma de decisiones para la adquisición de activos fijos? ¿Qué fases, por así decir, o qué pasos tengo que tomar en consideración, o qué pasos tengo que seguir? Pues la primera es la búsqueda y preselección de proveedores. Ya he decidido que voy a comprar una maquinaria. Si yo ya tengo esa maquinaria, si lo que voy a hacer es sustituir la que tengo, pues hombre, una de las primeras selecciones de proveedor será mi proveedor habitual, pero a lo mejor voy a comprar una maquinaria nueva. A lo mejor quiero incorporar una maquinaria nueva. Por ejemplo, imaginad el caso que he dicho antes. Yo tengo una maquinaria porque fabrico vasos de papel y he decidido que a partir de ahora ya no quiero fabricar vasos de papel porque, bueno, con las restricciones de la COVID, pues no es interesante porque la gente no sale de excursión ni la hostelería ya no me demanda los vasos de papel. Y entonces he decidido cambiar y voy a quitar mi máquina de vasos de papel y voy a poner una máquina para fabricar, por ejemplo, mascarillas homologadas. Bueno, pues será un proveedor nuevo. Normalmente el proveedor al que le compré la máquina de papel no creo que venda, no creo que sea el mismo, o puede no ser el mismo, que venda la máquina para fabricar mascarillas. ¿De acuerdo? Entonces, búsqueda y preselección de proveedores. Elaboración de una solicitud de oferta. Podréis estar pensando, hombre, lo primero que tendré que hacer es elaborar la solicitud de oferta y luego buscar los proveedores. Realmente no, porque yo para elaborar la solicitud de oferta me interesa ver qué ofrecen los proveedores normalmente a través de sus páginas web, de su publicidad, porque en función de lo que ofrezcan tendré que hacer la solicitud de oferta. Es decir, yo necesito ver qué posibilidades hay en el mercado para saber lo que puedo pedir. Porque a lo mejor, pues yo no sabía que existe una máquina para fabricar mascarillas que la propia máquina ya permite envasarlas individualmente. O puedes seleccionar envasarlas individualmente o en packs de 5 o en packs de 10. Pues a lo mejor yo eso no lo sabía. Entonces me interesa primero buscar los proveedores, ver en genérico, no en detalle, pero sí en genérico, qué ofrecen, qué características tiene el producto y en ese momento sabré cómo tengo que solicitar mi oferta. Una vez que elabore la solicitud de oferta y se la envíe a los proveedores, pues recibiré unas primeras ofertas. En ese caso, lo que hacemos es revisar las condiciones de las ofertas, comparar, y esto es muy importante. Luego lo veremos con un poquito más de detalle. No se trata de comparar solo el precio, hay que comparar más factores. Y finalmente, una vez que hago ese análisis comparativo, pues ya selecciono 2 o 3 proveedores que me parecen a lo mejor los que más se ajustan a lo que necesito. Con ellos entablo posiblemente una primera negociación en donde a lo mejor pido que afinen algo, o a lo mejor hay un proveedor que me ha ofrecido un plazo de entrega más largo, pero su producto me resulta más interesante y a lo mejor lo que le pido es que me diga si podría cortar el plazo de entrega, porque a veces las ofertas en general pueden ser un poco genéricas. Entonces hay un segundo diálogo donde se le pide a las empresas, pues mira,
tu oferta me interesa, pero con ese plazo de entrega no te puedo, yo necesito el plazo de entrega más corto y a lo mejor la empresa pues busca una alternativa o a lo mejor dice, bueno, pues te puedo instalar la maquinaria, le faltarán, me has pedido, por ejemplo, te puedo instalar la maquinaria para fabricar las mascarillas, pero de entrada, en el plazo que tú me pides, solo te lo puedo ofrecer el accesorio para envasarlas individualmente. El accesorio para envasarlas de 5 en 5, de 10 en 10, pues va a tardar 15 días más. Y tú en un momento dado puedes valorar eso como una alternativa y decir, pues me compensa esperar para ese accesorio y tener esta mejor oferta. Por eso digo que no es solamente mirar en el papel, siempre hay un diálogo con los proveedores, ¿vale? Y después se hace la gestión de la compra o el arrendamiento. Aquí todavía no hemos decidido, podemos no haber decidido si vamos a comprar o hacer un leasing, porque a lo mejor eso no necesitamos decidirlo con el proveedor, lo podemos decidir individualmente. Bien, en esa solicitud de ofertas, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué tenemos que pedir? Pues esto es lo que le vamos a pedir al proveedor que nos incluya en la oferta. Lógicamente, las características de producción y productividad. Te estoy pidiendo un activo, pues dime cómo es, qué características tiene. Por ejemplo, si es un vehículo, pues si es un vehículo, el equipamiento, la capacidad del maletero, dependiendo de para qué sea el vehículo. Si es un vehículo que lo quiero, por ejemplo, necesito que sea todoterreno, pues la capacidad de todoterreno que tiene, etcétera, etcétera. Disponibilidad, es decir, ¿qué puedo esperar de la disponibilidad de ese producto? ¿Cuándo va a estar disponible? ¿Qué tiempo de disponibilidad me va a dar? Condiciones técnicas, plazo de entrega, condiciones económicas en un momento dado y condiciones de financiación. En un momento dado, condiciones económicas es, ¿me vas a dar un descuento? ¿Me vas a dar un descuento por pronto pago, por ejemplo? Entonces, las condiciones económicas, los accesorios, ¿hay accesorios que voy a tener que pagar aparte o están incluidos? Esas son las condiciones económicas. Condiciones de financiación. Le puedo pedir a la empresa si me va a financiar, si ellos me van a financiar el equipo. Por supuesto, las condiciones de mantenimiento. Y cualquier otro dato que pueda aportar el proveedor dependiendo del activo que estemos adquiriendo. Cuando estamos revisando, cuando ya vamos a revisar las ofertas, ¿cuáles son los aspectos más críticos en los que nos tendremos que fijar? Hombre, si hemos pedido una oferta con toda la lista anterior que hemos visto, los tenemos que mirar todo. Pero algunos que son críticos son estos que tenemos aquí, el plazo de entrega. Claro, eso va a depender de nuestras necesidades. No siempre el plazo de entrega más corto puede ser el más interesante, cuidado. A veces el plazo de entrega preferimos que se ajuste a nuestras necesidades. Si yo voy a hacer obras en la nave donde voy a instalar el equipamiento, pues a lo mejor me interesa que el proveedor que sea capaz de ajustarse a justo lo que yo necesito. Si yo necesito que parte del equipamiento se instale en un momento y otra parte se instale más adelante, cuando yo tenga hecha una instalación eléctrica o imaginemos un producto que tiene, por ejemplo, partes móviles, pues a lo mejor necesito, o que se carga de alguna manera, pues a lo mejor tiene un accesorio que primero tengo que instalar algunos, pues una puerta de entrada, una rampa, unas poleas, una puerta, no lo sé. Podría ser un equipamiento que necesita instalarse una parte del equipamiento, yo instalo parte de mi instalación y luego me instalan el resto del equipamiento. Pues esto es fundamental, porque puede haber un proveedor que diga, no, no, yo como lo traigo de Polonia, lo traigo todo de golpe, te lo dejo en tus instalaciones y tú ya luego te organizas. Bueno, pues a lo mejor a mí eso no me interesa. Entonces es muy importante que el plazo de entrega no es el plazo de entrega más rápido, es el plazo de entrega que se ajuste a mis necesidades. Si es que sea rápido, pues que sea rápido. Pero si es que sean 2 veces, pues que sean 2 veces. Y si es un plazo de entrega con instalación, pues con instalación. Y así sucesivamente. Por ejemplo, imaginad que quiero comprar mobiliario y lo que quiero es amueblar unas aulas, por ejemplo. Pues a lo mejor el plazo de entrega es, yo te voy a comprar 50 mesas y 200 sillas, pero quiero que me entregues primero 10 mesas, luego 20 mesas y luego otras 20 mesas. Y sucesivamente las sillas también. Puede haber un proveedor que diga, no, no, a mí no me interesa entregártelo así porque yo no, por ejemplo, porque yo traigo la mercancía de fuera y no tengo almacén donde almacenarla. Y traer 10 mesas, luego 20 y luego 20 no me compensa. Bueno, pues el plazo de entrega es eso. No pensemos que el plazo de entrega es el más rápido. El plazo de entrega es el que se ajuste a las necesidades de la empresa. La garantía siempre es la que más cosas me dé.
Es decir, el plazo más largo de garantía, la garantía que más cosas incluye mano de obra, incluye piezas, incluye la reposición. Por ejemplo, imaginad que yo estoy comprando un mobiliario y la garantía no es que me arreglas la silla si se me rompe, sino que si se me rompe, te llevas esta y me traes otra, por ejemplo. O que dependiendo de lo que se rompa, te llevas esta y me traes otra. Pues las condiciones de garantía habrá que verlas. El mantenimiento, lo mismo, importantísimo. Muchas veces compramos una maquinaria o un equipo porque es más barato y luego resulta que los costes de mantenimiento se nos hacen muy caros. Pensemos, por ejemplo, en los vehículos, incluso a título particular. A veces ocurre, y hay estadísticas por ahí, estudios que comparan los costes de mantenimiento de las diferentes marcas y modelos de vehículos. ¿Por qué? Porque yo puedo comprar un vehículo basado en la decisión de que es más barato, pero luego resulta que los mantenimientos periódicos o incluso las posibles averías que tiene ese vehículo resulta que son mucho más caros. O que la hora de mano de obra en el taller oficial de ese vehículo, pensemos que es un vehículo para la empresa y por razones obvias parece lógico que vayamos a talleres de garantía, no digo yo al taller oficial de la marca, pero por lo menos a un taller de garantía, pues la mano de obra para ese vehículo, a lo mejor que dicta el fabricante, a lo mejor resulta que es muy cara. Bueno, pues es importante y por supuesto lo que he dicho antes, ojo con esos mantenimientos, porque si el mantenimiento me deja sin poder utilizar mi activo, pues tenemos que ver cada cuánto tiempo, cuántas horas, en qué condiciones, etcétera, etcétera. Y el precio. El precio, fijaros, lo he puesto al final y lo he puesto al final adrede, porque cuando vamos a comprar algo, la primera tentación es guiarnos por el precio. Cuidado, todas estas cuestiones son precio, porque todas ellas al final son dinero. No es lo mismo que un proveedor me dé una garantía de 2 años, es decir, que se va a hacer cargo de cualquier reparación que haya que hacer a lo que yo he comprado durante esos 2 años, que me dé una garantía de 6 años. No es lo mismo que me dé una garantía de 1 año de mano de obra y piezas a que me dé una garantía de 1 año de mano de obra y piezas y luego 3 años de garantía de piezas. Me cobra la mano de obra, pero las piezas me las da gratis. Esas cosas son importantes y hay que tenerlas en cuenta en el momento de hacer la adquisición, porque esto que estamos adquiriendo no es algo que vayamos a quitar la semana que viene, es algo que se va a quedar en nuestra empresa años. Bien, ¿y qué pasa con el dinero? ¿De dónde sacamos el dinero para hacer la adquisición o para hacer un leasing? Bueno, existen subvenciones y existen ayudas a las empresas para hacer las adquisiciones. Yo he puesto aquí, tenéis dos fuentes de información, que son la página IPYME y la página ICO. En estas dos páginas tenemos información sobre las subvenciones, ayudas, créditos blandos que están disponibles para la adquisición de inmovilizado, para la adquisición de activos. Es importante tener en cuenta que lo que no se debe hacer es que la decisión de adquirir o no el inmovilizado dependa de la subvención, porque o lo necesitamos o no lo necesitamos. O me produce beneficio o no me produce beneficio. Si me produce beneficio, debo adquirirlo. Si lo necesito, debo adquirirlo. Adquirirlo o alquilarlo. De lo que sí puede depender, de la subvención es la decisión de comprar o de alquilar. Si yo tengo una subvención, pues a lo mejor puedo aprovechar y comprar, gracias a que tengo la subvención, que me subvenciona a lo mejor el 50% de la adquisición. Entonces digo, pues compro. Si no tengo la subvención, pues no me queda más remedio que alquilar. Y es verdad que cada vez está ocurriendo que hay subvenciones que hay que devolver. ¿En qué sentido? Las subvenciones cada vez más son en realidad créditos blandos. Es decir, son créditos sin intereses. Pero es verdad que en estos momentos, y ahora aquí estoy hablando de la situación puntual de la COVID, pues se han activado muchas subvenciones porque interesa mantener al tejido empresarial activo y sobre todo ayudar a que las empresas que hayan tenido problemas durante el tiempo que ha durado la parte más dura de la COVID, pues se puedan recuperar. Por lo tanto, en estos momentos pues hay bastantes subvenciones. No voy a entrar aquí a detallar subvenciones porque no tiene ningún sentido, porque esto es algo que va cambiando con el tiempo, ¿vale? Lo que sí es muy importante con las subvenciones es tener en cuenta una cosa. Las subvenciones, al ser dinero público, primero, suelen ser en concurrencia competitiva, es decir,
el Estado proporciona una subvención, pero las empresas que lo piden, normalmente no suele haber dinero para todas, no es lo normal, y entonces va en concurrencia competitiva. Hay unos criterios, las empresas reciben unas puntuaciones por esos criterios y las que mayores puntuaciones tengan se van a llevar la subvención. Pero ojo, es importantísimo tener en cuenta que las subvenciones no son a fondo perdido en el sentido de que no por el hecho de que te concedan la subvención ya está todo conseguido. Hay muchas subvenciones que conllevan el cumplimiento de unas condiciones que se comprueban a posteriori. Es decir, yo pido una subvención para adquirir un activo. Me la pueden dar antes de que adquiera el activo o me la pueden dar cuando yo lo he adquirido. Pero las condiciones de la subvención pueden ser que el activo esté en mi empresa durante 3 años. De manera que si yo antes de esos 3 años me deshago del activo y tengo una inspección, puedo verme en la obligación de devolver la subvención. Entonces, cuidado con esto. A veces hay subvenciones para adquisición de activos, eso es muy, muy propio de los créditos ICO, subvenciones para adquirir activo con la condición de contratar personas. Se supone que si yo estoy adquiriendo un activo es que voy a mejorar mi competitividad y lo que el organismo que da la subvención dice, pues incorpora al menos una persona o 2 personas. Por lo tanto, es decir, yo te subvenciono, pero a cambio de que como vas a crecer, contrates gente. O que conviertas en indefinidos contratos que tienes temporales. ¿Vale? Entonces, esto es importante también a la hora de solicitar una subvención. Cuidado porque no basta con cumplir las condiciones en el momento de cobrar la subvención, sino que hay que seguir cumpliendo aquellas condiciones que se mantienen en el tiempo. Bien, decíamos, análisis comparativo para decidir el método de adquisición. Es decir, ¿qué tengo que ver para decidir si compro o alquilo? Bueno, pues primero, ¿durante cuánto tiempo va a estar el activo en la empresa? Si va a estar menos de 1 año, por ejemplo, no puedo acceder a un renting. Si va a estar más de 2 años, puedo acceder a un renting o a un leasing. El desembolso inicial. ¿Tengo el dinero para hacer el desembolso inicial? ¿O no lo tengo? Si no lo tengo, está claro. Si hay que hacer un desembolso y yo no tengo dinero para pagar ningún desembolso inicial, pues no me va a quedar más remedio a lo mejor que solicitar un renting. Opciones de financiación. ¿Tengo posibilidad de financiación o ya estoy endeudado y mis bancos no me van a dar más posibilidades de financiación? En ese caso, pues a lo mejor tengo que hacer un renting. Opciones de ingresos asociados. Es decir, si yo al tener la adquisición, al hacer una adquisición y ponerla en mi activo, voy a poder optar a una subvención o no. ¿Vale? Y por supuesto el valor residual del bien. El valor residual del bien tiene que ver con las adquisiciones, con las financiaciones y sobre todo con los leasing. Bien, una vez que hemos decidido hacer una compra, pues aquí lo que hay que hacer es hacer un proceso que es hacer un contrato de compra, ¿vale? Lo primero es hacer un contrato de compra donde, bueno, se incluyen los datos de los representantes, la declaración de que están de acuerdo en hacer uno de ellos en hacer la venta y el comprador en hacer la compra, las condiciones económicas en las que se lleva a cabo esa transacción. Si fuera un contrato de alquiler, pues la declaración sería, una parte es el arrendador, que es el propietario del bien, y otra parte es el arrendatario, que es quien alquila. Las fechas y plazos que se van a seguir y las garantías y el mantenimiento que se le va a dar que va a tener el activo que se está incorporando y, por supuesto, toda la documentación técnica. ¿Vale? Esto es fundamental. En una gestión de compra hay que tener esta información y hay que manejar esta información. Bien. Otro aspecto, como decíamos antes, es la amortización del bien. ¿Vale? La amortización del bien, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la depreciación del bien. Nosotros incorporamos un bien a nuestra organización, lo hemos dado de alta como activo, es decir, lo hemos adquirido. Eso ocurre cuando hacemos una adquisición o cuando hacemos un leasing con opción a compra desde el primer momento. Entonces lo incorporamos al activo de la empresa. Forma parte del patrimonio de la empresa. Bueno, pues ese bien en nuestros libros, digamos que forma parte del activo,
Pero a medida que va pasando el tiempo, tenemos que ir reduciendo el valor en el activo. Es decir, este año, si nos ha costado 200.000 euros, en nuestra contabilidad, este año, este equipo tendrá un valor de 200.000 euros. Pero el año que viene ya no podrá valer 200.000 euros. Esto se entiende fácilmente. Si yo lo voy a vender el año que viene, ya no me van a dar 200.000 euros porque ya no está nuevo. Entonces, la amortización en el fondo es dar un reflejo real, lo veremos después, de lo que pasa de verdad en la empresa. Y aquel activo ya no vale 200.000 euros. A cambio, claro, yo tenía un activo que valía 200.000 euros. Sí, lo estoy utilizando y me está proporcionando un beneficio. Pero hombre, es que esa pérdida de valor es una pérdida de valor para mí. ¿Qué se hace con eso? Lo que la contabilidad hace es decir, bueno, venga, has reducido de precio el activo. A cambio, has tenido un gasto. ¿Vale? La amortización es un gasto. Es como si yo me hubiera gastado parte del activo. En el fondo, no deja de ser una pérdida. Bueno, pues lo que dice la contabilidad es inclúyelo en una cuenta de amortización, que es como se llama, cuenta de amortización, y esa cuenta de amortización es un gasto, de manera que cuando yo sume mis beneficios de la actividad y mis ingresos de la actividad y mis gastos de la actividad, pues dentro de los gastos están las amortizaciones. Si recordáis, en los temas anteriores, cuando hablábamos de la cuenta de pérdidas y ganancias, hablábamos del beneficio operativo. El beneficio operativo era ingresos menos gastos de la actividad. Bueno, eso nos da un beneficio, que es lo que se llama el beneficio operativo o beneficio ordinario. Bueno, detrás del beneficio ordinario vienen los ingresos y gastos financieros y las amortizaciones. Es decir, las amortizaciones es un gasto que en el fondo es un gasto financiero, es una pérdida de valor de mis activos. Bueno, para calcular esas pérdidas de valor existen 4 metodologías que tenéis aquí y en la que no vamos a entrar, de manera ¿qué significan estas metodologías? Pues fundamentalmente es, digamos que normalmente la agencia tributaria existen unas tablas en las que yo puedo encontrar en cuánto tiempo tengo que depreciar totalmente ese equipo. Hemos dicho, he comprado una máquina que me costó 200.000 euros y Hacienda me dice, pues normalmente las amortizaciones se hacen según las tablas de Hacienda. Hacienda dice, bueno, pues esta máquina en concreto puedes hacer que pierda su valor en 5 años. Independientemente de lo que el tiempo, hombre, si se supone que en 5 años tiene que seguir en la empresa. Si ya no está en la empresa, no tiene sentido seguir amortizándola. Es decir, si la vendemos al tercer año, no tiene sentido seguir amortizándola. Pero Hacienda lo que dice es, te dejo que la amortices en 5 años. Entonces yo cada año, como son 200.000 euros, puedo decir, bueno, pues venga, todos los años amortizo una quinta parte, que son 40.000 euros. Este año 40.000, el año que viene otros 40.000 y así hasta 200.000. Pero luego existen otras fórmulas que me permiten decir, bueno, claro, como está muy nueva, y yo creo que la voy a poder vender al final de los 5 años, pues a lo mejor, por si la vendo a los 4 años en vez de a los 5, me interesa amortizar poquito al principio e ir amortizando cada vez más. ¿Por qué? Porque si dentro de 3 años la quiero vender, mi valor en libros, es decir, en mi contabilidad, todavía sigue siendo alto. Entonces, esto depende, son cuestiones contables, cuestiones financieras, tienen mucho que ver con las necesidades financieras de la empresa, y cada responsable financiero va a decidir con cada adquisición cómo le interesa más. Lo que sí es importante es saber una cosa. Cuando a un determinado activo hemos decidido una de estas 4 fórmulas, luego ya no se puede cambiar. Lo que no vale es decir, pues este año he decidido el método lineal, pero el año que viene, el año pasado decidí eso, pero no me ha ido bien, ahora lo cambio. Eso no se puede hacer. Una vez que hemos decidido un plan de amortización para un activo, ese plan de amortización sigue vigente hasta la amortización total. ¿Qué ocurre si yo vendo el activo antes de que se haya terminado la amortización? No pasa nada. En mis libros contables, por ejemplo, el ejemplo que os estaba poniendo antes, mi activo tenía un valor de 200.000 euros, estamos en el tercer año. He quitado 40.000, 40.000 y 40.000. Esos son 120.000. Es decir,
Al final del tercer año, mi activo aparece en mis libros contables como que vale 80.000 euros. Imaginad que yo lo vendo y como está en muy buen uso, porque resulta que lo he usado poco, pues lo consigo vender por 120.000 euros. Bueno, pues he tenido un beneficio extraordinario, porque aquello en mis libros valía 80.000 y como lo he vendido por 120.000, he tenido un beneficio extraordinario. Imaginemos que sea al contrario. Resulta que estaba muy estropeado o en realidad es una maquinaria que se ha quedado un poquito obsoleta y en vez de en 80.000 euros solo lo he podido vender por 60.000. Pues tengo una pérdida. Pero al final en mi contabilidad yo tenía una cosa que valía 80.000 euros que la he vendido por 60.000. Existen cuentas contables específicas para las ventas del activo. El hecho de que yo haya dicho que no compramos los activos para venderlos no quiere decir que no se puedan vender. Los activos se pueden vender, pero no son mercaderías. Y las cuentas contables donde se registran las ventas de activo son diferentes de las cuentas de ingresos y gastos donde se registra la actividad del negocio. Bien, ¿qué función tiene la amortización? ¿Por qué depreciamos los productos, los activos? ¿Por qué les reducimos el valor? Alguien podría decir, pero qué canallada, tú tienes un activo que tiene un valor patrimonial y resulta que va pasando el tiempo y cada vez vale menos. Bueno, pues tiene varias funciones. Una es una cuestión económica. Una cuestión económica tiene que ver con que el valor que tienen las cosas en la contabilidad debe parecerse lo más posible a la realidad. Y todos sabemos que las cosas, los objetos, sobre todo si son utilizables, pensemos en un electrodoméstico, pensemos en un coche, en una maquinaria, no vale lo mismo nueva que usada. Eso lo tenemos clarísimo. Bueno, pues un poco la amortización lo que está haciendo es ponerle a aquel activo, le está quitando la pérdida de valor por el uso, ¿vale? Y para que la contabilidad de la empresa refleje de verdad el valor de las cosas que la empresa tiene, el patrimonio. Imaginemos una situación en la que la empresa hace 20 años compró pues un local, bueno, no voy a poner un local, una maquinaria que le costó 8 millones de euros. Esa maquinaria entró hace 20 años en su activo con 8 millones de euros. Imaginemos que ahora la empresa le ha ido mal y pues tiene que hacer una suspensión de pagos y sus acreedores tienen que vender el activo. O sea, la empresa le dice a los acreedores, oye, no tengo dinero para pagaros, pero aquí tenéis todo lo que tengo, vendedlo y con lo que os den, cobrad las deudas. Claro, aquel activo que valía 8 millones de euros hace 20 años, si se ha estado utilizando, porque era el equipamiento, era una fábrica de algo, 20 años después no vale 8 millones de euros, porque está usado y además muy usado, porque se ha usado durante 20 años. Pueden ser las estanterías del almacén, pueden ser las carretillas elevadoras, puede ser cualquier cosa. Pues obviamente no vale igual. Entonces, evidentemente, sería, entre comillas, fraudulento pretender que las cosas valen lo mismo 20 años después. Pues esta es la finalidad económica de la amortización. Además, tiene una finalidad contable, que es la aplicación del principio de prudencia. Se supone, y vuelvo a insistir, que la contabilidad trata de reflejar la situación real de la empresa. Y finalmente, tiene una finalidad financiera. En este caso, por ejemplo, si yo he pagado mi bien con un préstamo, por ejemplo, pues yo he ido, todas las cuotas del préstamo son gasto, se han recogido como un gasto financiero, pero se supone que todo ese gasto que yo he ido haciendo, lo que no tiene mucho sentido es que al cabo del plazo que se ha acabado de pagar ese bien, parezca que resulta que ahora que he terminado de pagar el bien, vale más que cuando adquirí el bien. Entonces, tiene que haber una correlación entre los gastos que yo he ido teniendo y el gasto que ha ido suponiendo el uso de aquel bien. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la finalidad de la amortización. Ya digo, el concepto de amortización es un concepto que tenemos que tener en cuenta porque además, acordaos lo que os digo, amortizamos cuando compramos, amortizamos con un leasing en el que hemos ejercido la opción a compra desde el primer día, pero no amortizamos con un renting, porque en un renting es un alquiler, no incorporamos el bien al activo de la empresa. En un renting tenemos derecho de uso, por lo tanto, la cuota del renting es un gasto puro y duro y no existe amortización.
vamos terminando con las aplicaciones ofimáticas utilizadas en la gestión. Bueno, es evidente que no tiene mucho sentido hablar aquí de, como una cosa novedosa, de la importancia de las aplicaciones ofimáticas, concretamente los tratamientos de texto en las tareas administrativas. Es verdad que cuando se redactó este certificado de profesionalidad, que fue cuando se publicó en el año 2011, pues igual podríamos pensar que los tratamientos de texto, iba a decir, no podemos decir que eran nuevos, pero bueno, todavía es verdad que podía haber empresas que quizá no los utilizaban en la extensión que se utilizan ahora. Es obvio que ahora ya no es que los tratamientos de texto se utilicen en tareas administrativas, es que ya no se hacen tareas administrativas que no usen como mínimo un tratamiento de textos. Y en realidad la mayoría de las tareas administrativas ahora mismo lo que utilizan son aplicativos específicos de contabilidad, de facturación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no tiene mucho sentido entrar aquí a analizar pues, las funcionalidades de los procesadores de textos cuando todas las personas que están viendo este vídeo han utilizado un tratamiento de textos en su día a día personal y profesional. Lo mismo ocurre con las hojas de cálculo. Las hojas de cálculo son una herramienta también de uso generalizado. Es verdad que las hojas de cálculo sí se utilizan más como herramienta de gestión, todavía se utilizan mucho, incluso en empresas que tienen aplicativos específicos, porque muchas veces estos aplicativos específicos permiten extraer la información numérica en hojas de cálculo y utilizar estas hojas de cálculo para análisis, para hacer gráficos, para presentar informes, etcétera, etcétera. Y finalmente, una herramienta que quizás sea menos conocida y menos utilizada son las bases de datos. Es verdad que existen gestores de bases de datos como Oracle, Access, MySQL, pero también es verdad que cada vez, o sea, que no se utilizan habitualmente gestores de bases de datos en la gestión administrativa ya de forma independiente, por lo mismo que he dicho antes, porque cada vez más se utilizan paquetes integrados. Paquetes integrados de gestión contable, tipo pues, un Contanet, un Contaplus, un Contasol, productos para gestión de nóminas, para gestión financiera, que al final lo que hacen es incorporar estas mismas bases de datos dentro del software y utilizarlas como elemento subyacente. Bien, terminamos aquí. La empresa puede decidir comprar un bien o arrendarlo. Dentro del arrendamiento puede optar por el leasing o por el renting. Y para hacer la adquisición, en cualquier caso, hay que valorar diferentes ofertas. La comparación de ofertas para la adquisición de arrendamiento debe tener en cuenta aspectos, para la adquisición o el arrendamiento tiene que tener en cuenta aspectos económicos, es decir, el precio, pero ojo, también fiscales, técnicos y cada vez más aspectos medioambientales, que no lo hemos comentado, pero que también es básico. Hay que tener mucho cuidado porque cada vez más una adquisición de un bien puede tener afectaciones medioambientales que a lo mejor no son ilegales en el momento de la adquisición, pero que pueden generar problemática en el futuro. Por ejemplo, el uso de determinados productos que pueden ser contaminantes, etcétera, etcétera. Otro aspecto a considerar es el periodo de obsolescencia de los equipos. Cuidado, sobre todo con la adquisición de equipos de segunda mano, que se puedan quedar tecnológicamente anticuados. La empresa debe prever con antelación la sustitución y renovación de activos, por lo tanto, tiene que llevar a cabo procesos de administración. Y luego es muy importante que los mantenimientos, el mantenimiento preventivo, que es algo que cuesta trabajo, es decir, gastar dinero en algo que no está estropeado, pues nos cuesta trabajo conceptualmente, pero es fundamental porque es lo único que garantiza que de verdad el activo agote su vida útil de manera eficiente. Y finalmente, para terminar, pues las herramientas ofimáticas, como hemos dicho, facilitan a las empresas la gestión de la información, pero cada vez más las empresas utilizan los elementos ofimáticos para actividades, digamos, comerciales o de otro tipo y cada vez más paquetes integrados de gestión administrativa, fiscal y laboral para todo lo que tiene que ver con las compras de todo tipo, la contabilidad, etcétera, etcétera. Y con esto terminamos. Lo dejamos aquí y seguiremos con el siguiente.